Hola, bendiciones. Bienvenido a Minutos de Fe con Pastor Leandro Lemos aquí en Barcelona, España. Y antes de nada, suscríbete en el canal, síganos en las redes sociales, activa las notificaciones porque de esta manera estaremos conectados con una palabra de vida, una palabra de esperanza, una palabra de fe. Así que acompañen conmigo, por favor, lo que está escrito en Hebreos capítulo 11, versículo 32 al versículo 34. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Wow, qué increíble. Esta palabra me impacta en este capítulo de Hebreos capítulo 11, donde habla de la galería de la fe. Es decir, aquí está relatado todos los profetas, hombres de Dios, mujeres de Dios que actuaron por fe y conquistaron grandes testimonios delante de Dios. Es decir, quisiera en este momento hablar un poco sobre la fe y de qué manera nosotros podemos cultivar, alimentar nuestra fe para superar grandes desafíos, para superar grandes problemas, para superar incluso enfermedades, las crisis financieras. Es necesario entender que la fe no viene de mucho trabajar, no viene de una religión. La fe no viene porque nosotros alcanzamos un estatus profesional o estamos empleados o tenemos la documentación. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, nosotros adquirimos fe cuando nosotros oímos la palabra de Dios. Es por eso que el Señor, cuando Moisés murió y ahora llama a Josué para guiar al pueblo hasta la tierra prometida, es por eso que Dios enfatiza a Josué que él debería meditar en este libro de la ley día y noche. ¿Por qué? Para que él pudiera ser prosperado en todo lo que emprendiera en su camino. Así que es necesario guardar esta palabra, como dijo el salmista David en el Salmo 119, versículo 11. Guarda en mi corazón tu palabra para no pecar contra ti. Es súper importante almacenar conocimiento de Dios para actuar según la voluntad de Dios, porque entendemos que hay dos mundos, uno visible, el cual nosotros vemos, y otro del cual nosotros no podemos ver. Así que es necesario entender que más allá de este mundo natural, más allá de este mundo físico, hay un mundo espiritual donde las cosas ocurren mediante la fe. La fe, ahora dice la Biblia que la fe ahora es la certeza de lo que se espera y convicciones de hechos que no se ven. Es decir, fe es algo sobrenatural. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos alimentar nuestra fe para vencer en tiempos de crisis, vencer en tiempos de dificultades? ¿Cómo así que los héroes de la fe, de la galería de la fe de Hebreo capítulo 11, pudieron superar tamaños obstáculos, tantas barreras en su vida sin conocer muchas de las veces lo que nosotros conocemos hoy y tenemos las escrituras? Es decir, más allá de algo visible, es necesario entender que un relacionamiento por medio de la fe con Dios te fortalece en tu interior. Son convicciones que nosotros adquirimos en nuestro interior para afrontar lo que nosotros estamos viviendo. Así que, hablando de este versículo
que acabamos de leer en Hebreos capítulo 11, versículo 32 al versículo 34, que habla sobre David. Quisiera destacar, aparte de los nombres que aquí citamos, quisiera destacar a David. Qué increíble cómo David nos enseña en el momento que él decidió cuidar de las ovejas de su padre, decidió obedecer a su papá, decidió cuidar de lo que era de su familia. Y dice la Biblia que un día estaban sus hermanos enfrente ahí, porque pertenecía el ejército de Israel. Y dice la Biblia que los filisteos se habían levantado en contra de Israel. Y de entre estos filisteos estaba ahí Goliat. Era un gigante muy grande, muy poderoso, un guerrero muy valiente. Y dice la Biblia que todo el ejército de Israel tenía temor, tenía miedo de este gigante Goliat. Pero dice la Biblia que el papá Isai, el papá de David, le pidió que llevara suplimiento a sus hermanos. Y dice la Biblia que cuando va David de camino y encuentra a sus hermanos y ve todo el ejército de Israel parado, con miedo, asustado, porque había un hombre gigante que gritaba: si hay alguno que quiera luchar conmigo, si hay algún valiente, vamos, luchemos, porque así será dada la victoria al que vencer. Y dice la Biblia que ningún soldado tuvieron el atrevimiento de luchar contra este gigante porque tenían miedo. Y dice la Biblia que David se llenó, se llenó de autoridad, de poder, y entonces él decidió luchar contra este gigante. Pero algunos le cuestionaban: pero ¿cómo vas a luchar con este gigante si tú eres un muchacho, si tú eres un jovencito? ¿Cómo es posible que no tengas miedo? El rey Saúl le preguntó, le ofreció sus armaduras, pero a David no le sirvió sus armaduras. ¿Por qué? Porque lo que es tuyo, tiene tu medida. La armadura que ofreció Saúl a David era de Saúl, no servía a David. Y David estaba luchando por fe. Dice la Biblia que David responde al rey Saúl que él había luchado contra osos y leones y había ganado, que ya es un absurdo. Imagínense un muchacho luchar contra un león, contra un oso y matar. Entonces, David, para luchar contra el gigante, él ya sabía las experiencias que había adquirido con Dios en su particular, en su íntimo, en el lugar donde nadie le estaba viendo. Sabes que muchas de las veces nosotros queremos enfrentar los problemas, las crisis, las dificultades, y nosotros vemos que son más grandes que nosotros, pero al final, por no tener experiencias pequeñas, aparentemente experiencias que la gente no conoció de nuestro particular, un particular día a día con Dios, no tenemos fuerza para enfrentar las situaciones, los gigantes que se levantan cada día en contra de nosotros. Así que es importante también manejar este día a día con Dios, esta intimidad, buscar y esforzar, tener un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda de Dios por medio de su palabra, conocimiento que traerá para nosotros riquezas incontestables que el mundo jamás la vio. Debemos entender eso y dedicar este tiempo particular con Dios. Es súper importante este relacionamiento para conocer quién es Dios y cómo Dios actúa en el mundo espiritual, porque Dios es espíritu y es necesario que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad y vivamos en espíritu para saber lo que Él quiere para nuestra vida. Yo te quiero decir que Dios tiene grandes cosas para tu vida, pero tienes que decidir alimentar tu fe, tienes que decidir tener un tiempo de calidad, de intimidad con Dios para aumentar tu fe hacia Dios, hacia su propósito, hacia su palabra, porque cuando vengan los tiempos difíciles, vas a poder soportar sea cual sea la situación, sea cual sea el problema, conseguirás vencer, conseguirás avanzar, porque así es necesario, como Jesús dijo a los discípulos, porque hay una diferencia, aquel hombre que edifica su casa en la roca, del hombre que edifica su casa en la arena. ¿Qué significa eso?
El hombre que edifica su casa en la roca es el que oyó, escuchó la palabra de Jesús y guardó en su corazón y actúa por la palabra. Y puede venir temporales, puede venir dificultades, puede venir las pruebas, puede venir los problemas, las crisis, y este hombre no caerá, resistirá. Pero el hombre que construyó su casa, su vida en la arena, porque no dio oído, no buscó la palabra de Jesús, no guardó sus mandamientos, cuando viene la prueba, las dificultades, no resiste, cae, falla. Pero en este momento yo te quiero animar que busque, pida al Señor de todo tu corazón que te dé fuerza para poder buscar un tiempo, para tener un tiempo de calidad con Dios, para tener un tiempo con el Señor, un relacionamiento, así como lo tuvo David en particular, mientras aún cuidaba de las ovejas. Dice la Biblia que allí él aprendió cómo luchar, porque luchó contra osos, luchó contra leones y venció, aún siendo un muchacho. Y él tenía experiencia del poder de Dios en su vida. Fue cuando entonces, cuando vio al gigante, no tuvo miedo, porque él sabía que el mismo Dios que le hizo vencer a osos y leones, también era el mismo Dios que estaba con él para poder derribar aquel gigante y dar la victoria a Israel. Yo te quiero decir una cosa, busca tener este particular con Dios. Busca vivir estas pequeñas experiencias con Dios, a sola con Dios. Quizás ahora muchos te olvidaron, quizás estás pasando por un problema, quizás nadie te llama, pero te digo en el nombre de Jesús, aprovecha este tiempo que Dios te está dando para orar, para leer la Biblia, para estudiar su palabra, para alimentarte de Dios. Y en este momento tendrás fortaleza, aumentarás tu fe y cuando sea tiempos que Dios te dé avance en tu vida y si por algún momento pases por algún problema, por alguna dificultad, eso no estorbará que avance, que siga hacia adelante porque Dios está contigo. Tienes que creer que Dios tiene un plan en tu vida. Tú fuiste criado por un propósito, así como lo fue David. Él fue criado por un propósito. Dios había permitido aquella situación que el gigante estuviera ahí afrontando el ejército de Israel y que todos los israelitas tuvieran miedo de él. Dios preparó este ambiente, este escenario para que David saliera del nominato y también ahora en este momento él pudiera luchar contra el gigante y la gente pudiera conocer quién era David, porque la intención de Dios era levantar David como el rey de Israel. Y aquel momento que el gigante afrontaba a los israelitas fue la oportunidad que Dios abrió para que David se destacara. Este momento de crisis, este momento de dificultad, son oportunidades para que Dios te exalte, para que Dios te honre. Así que créalo de todo tu corazón, porque así Dios lo hará en tu vida. Dios te bendiga, guarda esta palabra, no deje de buscar a Dios, no deje de orar al Señor, no deje de guardar esta palabra, porque será necesaria para tu vida con Dios y para avanzar en sus propósitos. Dios te bendiga. Amén y amén.